Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar una nueva semanita. Estos son los dos gráficos de las dos tareas que tenían, ¿sí? Vamos a empezar con el primero. Entonces, en el primero decía, el siguiente gráfico relaciona el tiempo con la cantidad de litros de agua que hay en el tanque de una casa, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el gráfico, ahora respondemos las preguntas. Pero veamos esto. Estas son las horas de una casa, ¿sí? A las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, 14, 15. Esta es la X y representa el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué estas rayitas que significan que hay valores antes del 7? ¿Sí? Y después la Y me está representando la cantidad de litros que tiene un tanque. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué pasa a las 7 de la mañana? Hay 50 litros, ¿sí? ¿Qué pasa a las 8? Hay 100, o sea que acá aumentó la cantidad de litros. Se fue llenando el tanque, ¿sí? 8:30 había 125. Hasta acá se llenó el tanque. Después, ¿qué pasó? Se bajó la cantidad de litros. Por lo tanto, alguien se bañó, ¿se entiende? Se abrió la canilla. Entonces, bajó la cantidad de litros del tanque, ¿sí? Acá, a las 9 de la mañana había 100 litros. ¿Qué pasó entre las 9 y las 10? Se mantuvo constante en 100 litros, ¿sí? ¿Qué pasó a las 10 de la mañana? Empezó a bajar la cantidad de litros hasta que 11:30 llegó a los 25 litros, ¿sí? Después empezó a llenarse otra vez el tanque hasta llegar hasta los 250 litros. Se mantuvo constante ¿desde qué hora? Desde las 13:30 hasta las 14:30. Estuvo constante en 250. Y luego se empezó a bajar el tanque otra vez, ¿sí? Hasta llegar a los 175 litros. Bueno, ¿estamos? ¿Entienden el análisis de este gráfico? Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. La primera, la A, dice, ¿cuáles son las variables? Entonces, las variables son el tiempo, ¿sí? Y los litros, ¿sí? La cantidad de agua. En el B, dice, ¿cuántos litros? La pregunta es los litros, ¿eh? ¿Cuántos litros de agua había a las 8:30? Entonces, 8:30, ¿cuántos litros había? 125, ¿sí? Y a las 11:30... Y a las 11:30 acá había 25 litros. Después dice, ¿a qué hora? O sea que pregunta uno de estos valores. ¿A qué hora el tanque tenía 150 litros? 150 litros acá, ¿a qué hora? A las 13 horas, ¿sí? ¿Y 100 litros? 100 litros tenía a las 8 y tenía a las 9, ¿sí? De 9 a 10 también hay 100 litros. Bien, ¿en algún momento se vació el tanque? ¿En algún momento llegó a 0 litros? No, ¿sí? Después dice, ¿durante cuánto tiempo salió agua del tanque? Entonces, vamos a pensar que salió, ¿durante cuánto tiempo salió agua del tanque? ¿Durante cuánto tiempo? Acá se fue llenando. Entonces, acá salió. Ven que bajó la cantidad de litros. Entonces, si acá salió agua, por eso se bajó, sería desde las 8:30 hasta las 9. Media hora nada más. ¿Sí? Acá se mantuvo constante y acá volvió a bajar. O sea que desde las 10 hasta las 11:30. ¿Sí? Y después, ¿cuándo volvió a bajar acá? Desde las 14:30 hasta las 15. O sea que acá teníamos media horita, acá había media horita, de acá a acá había 1 hora y media, así que hasta ahí van 2 horas, y después acá media horita más, 2 horas y media, ¿sí? Después, el F decía durante cuánto tiempo ingresó agua al tanque. Ingresó significa que fue subiendo la cantidad de agua que había. Entonces, de acá a acá subió.
Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos acá? Era las 7 y subió hasta las 8:30. Ahí tenemos 1 hora y media, ¿sí? 1 hora y 30 minutos, ¿sí? Después, acá baja, acá se mantiene, acá baja y acá empieza a subir, 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 se empieza a llenar el tanque hasta esta hora. Entonces, ¿desde qué hora? Desde las 11:30 hasta las, voy acá derecho, 13:30. Desde las 11:30 a 13:30, así que 2 horas más. ¿Está bien? De 11:30 a 13:30, o sea que 2 horas más. O sea que en total fueron 3 horas 30. ¿Estamos? Bien. Después, el G dice, ¿en qué horarios, pregunta esto, en qué horarios la capacidad del tanque se mantuvo constante? Entonces, ¿cuándo se mantuvo constante? Se mantuvo constante acá y se mantuvo constante acá. Entonces podemos escribirlo así. Podemos decir, se mantuvo constante de 9 a 10, o puedo escribir, se mantuvo constante de 9.10. Entonces estoy poniendo un intervalo, ¿sí? De 9 a 10. Y acá sería de 13:30 a 14:30, ¿sí? De 13:30 a 14:30 y podemos ponerlo como intervalo. De 13:30 podemos ponerlo así, punto y coma, 14:30. ¿Sí? Lo puedo poner como intervalo también. Bueno, o escribirlo en palabras, no hay problema. Bien, ¿estamos? Este sería el primer ejercicio. Vamos al segundo. En el segundo, vamos con este, decía, el siguiente gráfico muestra el consumo de energía eléctrica de las maquinarias de un taller a lo largo de un día laboral. Por eso ven que en las horas, no puse todas porque no me entraban los números, pero acá es 1, 2, acá es 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas las horas del día, hasta las 24 horas, está todo un día, ¿sí? Entonces dice, el siguiente gráfico muestra el consumo de energía eléctrica de las maquinarias de un taller a lo largo de un día laboral. El eje horizontal señala la hora del día y el eje vertical indica el consumo en kilowatts hora. ¿Está bien? Entonces, estos son los kilowatts. Hora significa por hora, ¿no? Bueno, entonces fíjense, vamos a estudiar el gráfico y ahora respondemos las preguntas. Fíjense, acá está pintada toda una línea, no sé si ustedes lo vieron bien en el gráfico eso. Acá hay una línea pintada que después crece, después disminuye, se mantiene constante, crece, se mantiene constante, disminuye y acá derechita, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? A las 0 horas no hay consumo. A la 1 no hay consumo, ven que la electricidad está en 0 de los kilowatts. A las 2 también, bueno, 4, 5. A las 6 comienza a consumir las máquinas electricidad. Entonces a las 6 comienza a ascender, ¿sí? A las 9, ¿cuánto consumió de electricidad? Consumió 500 kilowatts. Después empezó a bajar la cantidad de consumo. Hasta que a las 12 la cantidad de consumo era de 50 kilowatts, que se mantuvo constante durante 1 hora, de 12 a 13. Luego se empezó a consumir más energía y a las 15 horas se había consumido 300 kilowatts, que se mantuvo constante durante 2 horas, de 15 a 17. Se consumieron 300 kilowatts. Y después empezó a bajar el consumo hasta que a las 19 horas llegue al 0. ¿Está bien? 19 horas, 20 horas, 21, siempre en 0. Entonces, ¿qué significa esto que está en 0? Pensemos. Si no hay consumo, significa que las máquinas están apagadas. ¿Está bien? Si no hay consumo, las máquinas están apagadas.
Y a partir de las 6 de la mañana fue que las empezaron a prender. Entonces empezó a haber consumo porque empezaron a utilizar las máquinas, ¿sí? Lo mismo pasó a las 19 horas. ¿Ven que ya acá no hay más consumo? Está en el 0 hasta las 24 horas. Significa que las máquinas las apagaron. O sea que la empresa abrió desde las 6 hasta las 7 de la tarde, ¿sí? En ese horario es que hay movimiento de consumo. Después no hay consumo, está en 0. Está sobre el eje horizontal. ¿Estamos? Bien. Entonces, las preguntas son: ¿de cuánto fue el pico máximo de consumo? Este es el consumo. ¿De cuánto fue el pico máximo? El máximo es el más alto. De 500 kilowatts. ¿A qué hora ocurrió eso? Y ocurrió a las 9 horas. Después dice, ¿entre qué horas? Me pregunta horas, ¿entre qué horas el consumo fue en aumento? Entonces, fíjense que fue en aumento. De 6 aumentó hasta acá, hasta las 9, ¿sí? Entonces, de 6 a 9, lo puedo poner como un intervalo. De 6 a 9, 6 a 9 estuvo en aumento. Acá bajó, acá se mantuvo, acá otra vez en aumento, así que puedo poner unión de 13 a 15. De 13 a 15. Acá también estuvo en aumento. Listo, ¿sí? Después pregunta, ¿y cuándo fue el descenso? Y bueno, fue el descenso acá que bajó. ¿Desde qué hora? Desde las 9 hasta las 12. Unión. ¿Cuándo fue otra vez el descenso? Acá aumentó, se mantuvo, acá fue el descenso. De 17 a 19. De 17, punto y coma, a 19. Este es un intervalo. Pongo dónde empieza y pongo dónde termina. Entonces me toma todos los valores, ¿sí? ¿Está? Estos son los de descenso. Bien. Y después dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre las 15 y las 17 horas? ¿Qué pasó de acá a acá? Se mantuvo constante el consumo en 300, ¿sí? Y después la última dice, ¿entre qué horas no hubo consumo? ¿Entre qué horas no hubo consumo? Entonces, no hubo consumo de acá a acá, o sea, del 0 al 6, unión, y acá, de 19 a 24. Lo pongo como intervalo, del 0 al 6 y del 19 al 24. ¿Está? Y después la última dice, ¿cómo se explicaría eso? ¿Por qué no hubo consumo? Y es lo que hablamos antes, no hubo consumo porque las máquinas están apagadas. ¿Está? La fábrica está cerrada, entonces está apagada. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, listo. Después vamos a tener otro videito con lo que vamos a ver por Zoom. ¿Sí? Bueno, les mando un besito grande. Chau, chau.